Bueno, como primer tema tenemos acá un 3x1, podríamos decir, en cierres y despidos. Son los tres casos que fueron, bueno, se fueron hablando esta semana. Algunos tomaron más relevancia que otros. Básicamente fue el de los despidos en PepsiCo, después en Natucha, que bueno, se canceló ahora, y el análisis del ajuste que hay para el correo argentino. Sí. No sé por cuál les interesa arrancar. Yo lo dejo a Ariel, que Ariel... Sí, yo me pediría un poquito esos audios para empezar en algo, ¿no? Como adelanto, podemos decir que lo del tema del correo argentino es un rumor, un trascendido periodístico que tiene asidero en algunas fuentes y que expresa que hay una negociación por parte del gobierno para despedir 3.000 trabajadores del correo argentino. Obviamente eso todavía no se llevó adelante, pero digamos ya se empiezan a encender algunas luces de alerta. No sorprendería que es de esas medidas de que pone ahí un poquito el pie en el agua para ver cómo se reciben y Claro, qué reciben, y claro. después, dependiendo de eso, las toman o no. Prueba de error. Sí, pero en este caso es, digamos, ni siquiera es eso porque todavía, digamos, no adelantaron nada, digamos. Lo que generalmente pasa es que se filtran este tipo de cuestiones y trascienden, ¿no? Entonces toman estado público y ahí es donde el gobierno, digamos, de alguna manera va a llevar adelante esto que vos decís. Esto de poner el piecito a ver si está muy frío, a ver cómo se reacciona y a ver si se avanza o no. Igual este errorismo de Estado, Sí. por llamarlo de alguna manera, con los despidos no lo hicieron nunca, ¿eh? Te echaron y te echaron, no metieron no. marcha atrás. Nunca conozco caso de un colega de Radio Nacional Jujuy que fue uno de los 21 despedidos y, por ejemplo, ahí no hubo una marcha atrás, a pesar del repudio y todo lo que generó. No, Así hay varias que- cosas en las que no vinieron atrás ni... No, sí, no. Pero digamos, esto ya es una cuestión que afecta al correo argentino y más que nada que el correo argentino estuvo muy en boca con esto de el intento de condonación de los 70.000 millones de pesos. Así que bueno, es un tema delicado, son 3.000 trabajadores, 3.000 empleos que van a estar ahí un poco discutiéndose. Para nosotros no hay ¿Cuántas discusión. personas tiene que haber en un pueblo para considerarse pueblo? Más de 50.000 personas es ciudad. Imagínate que 50.000 personas, en un pueblo de 50.000 personas, ponele que la mitad trabaje de una población laboralmente activa. Estamos hablando de que estás echando un 10%, digamos, de esa población, ¿no? El impacto que tiene una población, 3.000 Por eso, porque si puestos de 3.000 trabajo, personas es un montón es de mucho, gente. es Sí, sí. muchos, ¿no? Pero hay pueblos de 20.000 habitantes, digo, hay pueblos más pequeños, así que... Pero con el tema de PepsiCo nos vamos a detener un poquito más detenidamente. Tenemos unos audios para analizar un poquito las opiniones, más que nada las opiniones de quienes encarnan el gobierno nacional, ¿no? Que son los que tendrían que proteger al trabajador. ¿A quién protegen? A ver, escuchemos. La compañía inició un procedimiento preventivo de crisis. Se ha invitado, en medio de este procedimiento, a cada uno de los trabajadores a reunirse de manera personal mientras continúa pagando a todos sus haberes y aguinaldos hasta el 31 de julio. Se les está explicando la situación irreversible del cierre y se brinda información personalizada sobre el acuerdo alcanzado con la representación sindical en el marco del procedimiento legal y que tiene un plazo de vigencia que terminará hoy. Es decir, hoy terminaba el plazo de negociación, se pagaban los sueldos hasta el 31 de julio, está diciendo la empresa. Y en ese marco también la empresa dice que ha incluido el pago de una suma por el doble de la indemnización legal por antigüedad, es decir, al 200%, y una extensión de cobertura médica para el trabajador y su grupo familiar hasta 6 meses por sobre el mínimo legal. Esto además... nos han hecho saber de la empresa PepsiCo que a muchos trabajadores que así lo quisieran también podrían trasladarse incluso a Mar del Plata, cosa que la mayoría no aceptó, ¿no? De irse de Vicente López a Mar del Plata son casi 500 kilómetros de distancia. Hacemos un paréntesis aquí porque ustedes saben que uno de los puntos más cuestionados de la mañana estuvo relacionado con el operativo de seguridad. El ministro de la cartera de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, al respecto decía lo siguiente. Acá tuvimos una orden judicial de desalojo que, como dijo el fiscal en todos los medios, la policía ha cumplido con todo el protocolo de seguridad, anunciando, negociando, y hoy lamentablemente lo que yo tengo que lamentar son 15 policías heridos. ¿La forma? La forma es que cuando hay una orden judicial, cuando se avisa que está la orden de desalojo, es respetarle la orden judicial. Nosotros somos el brazo de la justicia y debemos cumplir con una orden judicial como esta, y lo que tenemos que lamentar es que los violentos, tenemos una policía muy grave, con fracturas expuestas, tenemos 14 policías más heridos y lamentablemente hoy en el hospital lo que tenemos son policías.
Recordamos que el operativo de seguridad inicialmente lo puso en marcha Gendarmería, participó la Policía Bonaerense con Infantería, que fueron los que activaron el desalojo concretamente, desplazando a los manifestantes. Esto es lo que también entra en tela de juicio esta mañana y se lo pone, Augusto, dentro de un marco jurídico, como decía Ritondo y como decía el propio fiscal. Bien. O sea, esto estaba usurpado en principio. Bien, y por eso la orden de desalojo y lanzamiento que fue cumplimentada hoy, pero que data del 7 de julio pasado. El 7 de julio pasado, con este escrito que nosotros tenemos aquí en Telefe Noticias, el fiscal Larramendi solicita desalojo y lanzamiento de la gente que estaba dentro del predio a la jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasti. Que llevó adelante la policía de la provincia de Buenos Aires y lo hizo bajo una orden judicial. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley, y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo hay que cumplirlo, y lo hicieron con todos los protocolos de seguridad, y evidentemente hubo hechos de violencia, hay varios policías heridos de la provincia de Buenos Aires, algunos con huesos rotos por las cosas que tiraron. Nosotros buscamos que las cosas se hagan en paz y no vamos a aceptar de ninguna manera la violencia. La policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de una orden judicial, hizo lo que tenía que hacer, actuar. Siempre que hay que llegar a esa instancia es la instancia que uno tiene que evitar, ¿no? En este caso hubo una orden judicial, pero hubo mucho tiempo de trabajo antes, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la provincia, sobre esta fábrica. Para empezar, es una industria que se traslada a Mar del Plata, que no se cierra. En Mar del Plata va a generar nuevos puestos de trabajo. Hubo un trabajo para que no sucediera que de un día para el otro los trabajadores se quedaran sin nada e incluso que pudieran incorporarse en otras empresas apoyando el gobierno y la propia empresa su incorporación. Yo entiendo que lo que sucedió de la toma de la empresa fue activado políticamente. Más allá de que todo desalojo tiene violencia y siempre es tratado de evitar, la policía en este caso fue la única herida. La policía en este caso fue la única herida. Hubo 15 heridos, todos policías, y que además, como me decía el ministro de Trabajo hoy, el empleo industrial está creciendo por segundo mes consecutivo, después de muchos meses donde se había perdido. También tenemos que pensar que venimos de una Argentina que durante 5 años no creció y donde no se generó empleo genuino, excepto el que se tomaba en el sector público. Hoy se están generando en la provincia de Buenos Aires, solo por las obras que hace el gobierno provincial y municipal, 54.000 puestos de trabajo. Entonces creo que sin duda fue un año difícil, sobre todo para el conurbano de la provincia de Buenos Aires, por el aumento de tarifas, porque realmente fue un año donde la inflación del año pasado fue difícil, pero así como reconocemos que el año pasado la inflación fue alta, este año vamos a una baja violenta de la inflación. Como uno la quiera tomar, en 21, en 24, en 25, venimos de 40. Entonces va a bajar no menos de 15 puntos. Eso al final del día es una mejora para el que menos tiene, que es el que más consume y el que compra alimentos. Bueno, más que polémicas las declaraciones de, como decía Ariel, de los funcionarios, de quienes tendrían, digamos, que estar buscando la solución para este tema. Yo que pensé que iban a salir en defensa de los trabajadores. No. Sí, yo creí lo mismo, che. Pero fue Estamos mal acostumbrados, me parece. Una masividad de los medios, de los portales de noticias, bueno, en noticiero, justificando no solo la represión, sino también, dándole este marco de la toma fue por partidos políticos y agrupaciones de izquierda y siendo la empresa les duplicó la indemnización a los trabajadores, digamos, como si eso fuese... No sé, una solución. Claro, como si hubiese que ir a decirle al señor PepsiCo gracias por todo lo que haces con nosotros. Sí, pero además conflictos que se repiten, ¿no? A ver. Conflictos que se repiten a lo largo y ancho del país desde hace 18 meses. Ejemplos. Ejemplos. YPF, Puma,
Atucha, en Zárate, Sancor, Volkswagen, General Motors, en Alvear, Sanela, Mascardi, fábrica de plásticos, Cerámica San Lorenzo, PMB, maquinaria agrícola, liberaron las retenciones, debería haber más inversión, Bueno, despidos en PMB, que terminó con la planta tomada, Van Gogh, computadoras, Mefro Wheels, fábrica de llantas en Santa Fe, y ahora PepsiCo, ¿no? Ahora, ¿es nuevo esto? Y a veces, bueno, pasa que con el correr del tiempo y de la historia, que es en definitiva la memoria de los pueblos, se desdibuja un poco en las nuevas generaciones estos conflictos y se ven un poco como actuales. Pero históricamente no es así. ¿De dónde venimos? Hablando justamente históricamente, un ejemplo nada más. Corría diciembre de 1918, cuando en los talleres metalúrgicos Bacena e Hijos comenzaba una huelga en respuesta al intento de bajar costos laborales de aquella empresa. 2.500 trabajadores metalúrgicos se negaban a perder condiciones de trabajo y se atrevían a ir por más y por mejoras. Pedían 8 horas diarias de trabajo, salubridad y un salario justo. Los Bacena habían vendido esos talleres a una empresa inglesa, pero todavía los seguían gerenciando. La huelga derivó en la toma de fábrica, con piquete en la puerta para evitar la entrada de los rompehuelga, y como el señor Bacena era medio íntimo con un tal Melo cercano al presidente Irigoyen y asesor legal de Bacena, logró que se envíe a policías a sofocar la huelga y obviamente la toma de la fábrica. Esto derivó nada menos que en balazos que terminaron con 4 huelguistas muertos, paradójicamente delegados de los cuales 3 murieron asesinados en sus casas, es decir, los fueron a buscar, o también asesinados en lugares donde estaban. Pero la brutalidad no terminó ahí, sino que siguió y sobrevendría al llevarse a cabo el velatorio y el cortejo fúnebre de estos 4 huelguistas camino al cementerio de La Chacarita. Aquellos muertos fueron, nada más que como modo de homenaje para nombrarlos, Juan Fiorini, 18 años, muerto en su domicilio; Toribio Barrios, 42 años, muerto en la avenida Alcorta, altura 3000, de varios tiros en la cabeza; Santiago Gómez Metroyes, 32 años, tiro en el pecho en una fonda en donde se encontraba tomando algo sobre la avenida Alcorta; y Miguel Britos, todos en actividad, según cuentan los diarios de esa época, inclusive La Nación, en actividad pasiva, es decir, no había habido ningún tipo de ataque a las fuerzas policiales. El cortejo, ante estas circunstancias de violencia, y había dado cuenta de que habían muerto sus compañeros, partió con cerca de 100 obreros armados y detrás acompañaban no solo los deudos, sino lo que se denominaba en ese momento el pobrerío, ¿no? Al llegar a la calle Yatay, la intersección de Yatay y lo que hoy conocemos por la avenida Corrientes, y pasar frente a una iglesia, comienzan las consignas anticlericales, ¿no? Que tuvieron como respuesta otra balacera de policías que se encontraban apostados en la casa de Dios y que terminan matando cerca de 24 personas. Luego de eso, el cortejo fúnebre continúa por esa avenida y son emboscados cuando entran al cementerio de La Chacarita por policías que siguen disparando a través de los muros. Cuenta la época que el saldo es entre 24 y 200 muertos. Una diferencia, perdón. Y 2.000 detenidos. El 11 de enero, esto era en diciembre de 1918, el 11 de enero de 1919 Irigoyen llegaba a un acuerdo con los de la Fora, donde se liberaban a los detenidos y los salarios de esos obreros aumentarían entre un 20 y un 40%, ¿no? Ahí vemos un poco lo que es la lucha que vemos hoy en PepsiCo, digamos, y que vemos hoy a lo largo y a lo ancho de todo el país, ya comenzando allá por 1918. Y así podemos pasar historia como de luchas y reivindicaciones obreras, como la de la Patagonia Rebelde, la Forestal Argentina, el peronismo, su irrupción y derrocamiento sangriento, el bombardeo a Plaza de Mayo, el Plan Conintes,
el Rosariazo, el Tucumanazo, el Cordobazo y la masacre de los milicos entre el 76 y el 80 y largos, porque sabemos que había compañeros detenidos desaparecidos posterior al gobierno de Alfonsín. Costequi Yantillán, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira. Observamos que, digamos, la historia queda atrás, pero las causales y los escenarios y los desenlaces son más o menos los mismos. Quizás lo de PepsiCo es en algún punto menos brutal, ¿no?, que épocas pasadas. Pero la motivación de los conflictos es siempre la misma. Flexibilizar y desamparar al laburante, sin ningún tipo de duda. Analicemos el caso PepsiCo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? PepsiCo es, como todos sabemos, una multinacional Pepsi. Gracias a que muchos tomamos cuando vamos a un cumpleaños. Nadie ¿no? prefiere Pepsi. Cuando no tienen la otra. Cuando Sí, no tienen la sí, otra, las leyes. bueno. Claro. Sí. Y hay una decisión clara en este caso. ¿Por qué sucede lo de PepsiCo ahora? ¿Por qué, digamos, se produce este conflicto ahora? Hay una decisión clara de la casa matriz, y esta es la verdadera historia, no la que cuentan, digamos, los medios de comunicación, como escuchábamos recién, el tema de Telefe o Vidal, ¿no? Hay una decisión clara de la casa matriz de esta empresa, que decidió llegar al país y concretar esto que vimos en el día de ayer. PepsiCo tiene licenciada la fabricación de sus bebidas a la empresa Quilmes, es su embotelladora, digamos, no la fabrican ellos directamente. Y se encuentra en esta actividad en la Argentina desde los años 50. Se lanza allá por los 90 a la parte que tiene que ver con los comestibles como conocemos actualmente. En 1993 le compra la planta de Florida, donde se ocasiona estos disturbios y esta represión que vimos ayer, a la familia Aboitis, que era la que hacía, muchos recordarán, las papas de marca Boom. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo sí, las papas Boom, me acuerdo. Bueno, yo, obviamente, que soy el más joven de la mesa. Muchos de los despidos vienen de aquella época. ¿Por qué? Porque cuando PepsiCo le compra la planta a la familia Aboitis, y le compra obviamente las papas Boom, ya había gente con antigüedad en esa época, ¿no? Entonces después luego compra otras marcas como Kellogg's y Peguamar, que sí lo deben conocer, ¿no? Ahí sí son más contemporáneas, ¿no? Y claro, en ese momento cuando compra esa planta, como cualquier empresario que compra una planta o un fondo de comercio, viene con los trabajadores, ¿no? Y esos trabajadores ya venían con una antigüedad. Hoy, para que nos demos una idea, PepsiCo controla el 80% del mercado de snacks en la Argentina, ¿sí? Basta, cortemos con las picadas. Sí, no, y además también controla la marca Toddy, que es también una marca de galletitas y chocolates muy conocida. No la Toddy's. Bueno, compren otra marca, chicos. Es como decía Tamara recién, y como hablamos, una multinacional, ¿no? Y esto claramente da la pauta de lo que sucedió ayer. Es una cuestión que tiene que ver con lo que ya manifestaba Mauricio antes de ser presidente, ¿no? Todos los trabajadores tienen que comprometerse a cobrar lo mínimo indispensable, ¿no? Por el trabajo que hacen. Es una cuestión de costos laborales. Y es lógico que si no trabajas más... Claro. Sí. Ahora, ¿cómo empieza esto? Durante los 5 años anteriores a lo que se produjo ayer, la empresa ganó muchísimo dinero. 17% más si no me equivoco, que alrededor que lo que ganó en alrededor de Latinoamérica, misma empresa. Sí, pero en 2016, a raíz de las políticas de Mauricio Macri y otras cuestiones que tienen que ver con una movida muy importante a nivel mundial de gente que va reemplazando las comidas chatarra por algunas cosas más sanas, su facturación creció solo un 26%. Ahora, como la inflación fue del 41%, hay un 15% dando vueltas ahí, que la facturación les bajó en términos reales, ¿no? Lo que nosotros venimos hablando con el tema de los laburantes, che, si a vos la inflación te sube el 40% y el salario te lo sube en el 20%, en términos reales perdiste un 20%. Claro. Lo que ellos te dicen que no es así, para ellos que el tema de la facturación es así. Es decir, si yo, para la empresa es así, pero para nosotros no. Si yo facturé más en 2016, un 26%, pero la inflación se fue un 40%, yo perdí un 14% en términos reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto llega, digamos, a oído de los CEOs de la empresa en Nueva York, ¿sí? Y la casa matriz ve esto y pone el ojo ¿en dónde? Pone el ojo en la planta de Vicente López. Es decir, envían esto a un CEO en Nueva York, analiza, digamos, el tema de negocios de esta empresa y ve que en la planta de Vicente López sucede esto que comentábamos recién. La planta ya empieza
con una serie de trabajadores con una antigüedad muy alta y por lo tanto con sueldos que Demasiado para ellos altos. son demasiado altos. Y además, dentro de la planta tiene una fuerte oposición gremial porque hay una comisión interna instalada, de la que hablaba recién Patricia Bullrich, que es bastante combativa. En Nueva York lo que hacen es armar lo que ellos llaman, algo que nosotros ya lo vimos esto, una task force, es un grupo de tareas. Para nosotros un grupo de tareas lo asignamos a la dictadura. Bueno. Pero ellos lo asignan a un grupo de tareas que tiene un objetivo determinado. Ese grupo de tareas es fue conformado por 6 mexicanos que vienen en febrero de este año y se reúnen con el gobierno nacional y con el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo les dicen que tienen idea de cerrar la planta de Florida justamente por esto que estamos diciendo, por los costos laborales y porque además les convenía mucho más importar todo lo que es snacks y que Ya están fabricarlos haciendo, acá. ¿no? De hecho lo están Sí, haciendo sí. porque ya digamos, hemos publicado nosotros una nota al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual? El gobierno anterior sí hubiera venido un grupo de tareas mexicanos enviados por los CEO de Nueva York de la empresa multinacional a decir que cerraban una planta y dejaban 600 trabajadores en la calle, el gobierno nacional le hubiera dicho, no muchachos, acá no hay lugar para eso, que va a tener un conflicto importante y puede que los muchachos quieran tomar la fábrica y pueden que esa fábrica termine tomada y controlada por los trabajadores, como pasó por ejemplo con Sanón, que hoy es Fasimpat, fábrica sin patrones. Sin embargo, el gobierno actual Lo recibió no con solo mariachi. lo recibió, exactamente, lo recibió con mariachi, con los brazos abiertos, y quizá hasta me atrevo a decir que le dijo, si hay quilombo, necesitan cana, levanten el teléfono que están. Y vimos acá que no. tuvieron, ¿no? Sí, sí, Tuvieron y de sobra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estos muchachos aterrizan en febrero, dicen que van a hacer eso, lo hacen, despiden a todo el personal administrativo y todo lo que era el personal jerárquico de PepsiCo, e incluso despiden hasta el CEO de PepsiCo. ¿No se dieron cuenta que durante todo este tiempo del conflicto no apareció un solo vocero de la empresa a hablar? Nadie de la empresa salió a los medios a decir absolutamente nada. Se manejan con comunicados de prensa. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque si saliera uno con tono así medio mexicano nos daríamos cuenta que no es de aquí, ¿no? Que lo han mandado de algún lugar para armar todo este quilombo, ¿no? La realidad pasa por ahí, la realidad pasa porque la empresa ha tomado la decisión de cerrar una planta, dejar 600 personas en la calle, porque los costos laborales no le cierran en ese 14%. Acá donde uno se pregunta, ¿las inversiones extranjeras de las que habla el gobierno de Mauricio Macri son la solución para la República Argentina? Con estos muchachos que se sientan en un escritorio allá en Nueva York y deciden la suerte de 600 familias. No la estaría viendo. Para la verdad. pensar, ¿no? Y además no es una cuestión que tiene que ver con PepsiCo nada más, sino que tiene que ver con un formato empresarial e ideológico Sí, sí. que no es patrimonio de PepsiCo, es patrimonio de todas las multinacionales. Con lo cual, cuando estamos reemplazando industria nacional y pequeña y mediana empresa por multinacionales como si fuera un salvavidas, ese salvavidas puede ser de plomo. ¿Cuál es el problema con el que se encontraron? Y para terminar esto, el problema es el marco legal que tenemos nosotros acá. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, Argentina tiene una regulación legal y laboral que no genera que la propiedad privada sea de libre albedrío de el dueño o en este caso los empresarios. Hay una responsabilidad social manifiesta, instalada y legal con el que estos muchachos se toparon. El señor Marcelo Bombau, que era el CEO de Torneos y Competencias, es el abogado que está llevando adelante toda la cuestión legal, entre comillas, con la que empezaron para intentar darle algún manto de legalidad a esto que concretaron ayer con la represión, que es el procedimiento preventivo de crisis, ¿sí? La Ley Nacional de Empleo 24013, entre los artículos 98 y 105, establece que cuando una empresa quiere o pretende despedir, si tiene hasta 400 trabajadores, más del 15% de la planta. Si tiene entre 400 y 1000, más del 10%. Y si tiene más de 1000, el 5%, no lo puede hacer si no inicia un procedimiento preventivo de crisis. Esto lo inicia ante el Ministerio de Trabajo. Lo que tiene que acreditar el empleador es, primero, una crisis. Segundo, que esa crisis no le sea imputable. Es decir, que el tipo no diga, mire, no puedo pagar los sueldos, me voy a fundir porque me juego todos los burros.
¿sí? Porque lo que tendría que hacer es decir a la familia, mire, inhabilítelo. Sí, inhabilítelo por medio del Código Civil y dígale, usted no está para manejar esta empresa, la vamos a poner, digamos, ¿no? Persona idónea para esto. Y segundo, tiene que presentar un plan de salvataje. No basta con decir, mire, estoy en crisis ahora, no vamos al tacho. No, tiene que presentar eso y tiene que decir, la puedo salvar de esta manera. Entonces interviene personal del Ministerio de Trabajo y también interviene personal de los sindicatos, ¿sí? Para controlar eso. Y en el interín o en el plazo que se le da en ese plan de salvataje, lo que se puede llegar a reducir es algunos salarios, como hemos visto en algunas empresas que suspenden al personal pero le pagan el 70% del sueldo por un tiempo. Bueno, esto estaba en pleno trámite, pero como la empresa PepsiCo jamás pudo establecer ni probar una crisis, porque son multinacionales que ganan 10.000 millones de mangos. Digamos, no hay crisis, acá no existe. No hay esa tal crisis. crisis. Hay un porcentaje de rebaja en lo que es, digamos, de no tanta ganancia, de no tanta ganando, ¿no? Exactamente, de no tanta ganancia, de no cierre de los objetivos que ellos se plantean de cuánto ni siquiera son pérdidas, son menos ganancias. Entonces, ¿qué pasa? No pueden acreditar esto, abandonan, digamos, el procedimiento preventivo de crisis, ponen un cartelito en la puerta y le dicen a los obreros, a partir de ahora ustedes están despedidos. El cartelito legalmente no es una notificación formal, los despidos se hacen por carta documento, con lo cual los trabajadores ¿qué hacen? Toman la planta, ¿sí? El miércoles, previo, digamos, a que se produzcan estos hechos de ayer, se presenta una medida cautelar, y un recurso de amparo en la Justicia Nacional del Trabajo, en donde 10 obreros rechazan todas las, digamos, ofrecimientos, traslados y todo el accionar de la empresa, y pide que se consagre y que se, digamos, que se consagre su derecho a trabajar, su derecho humano a trabajar, que es un derecho contemplado en la Constitución Nacional y que tiene raigambre constitucional superior a cualquier ley, no solo a la laboral, sino también a la penal que se aplicó para desalojarlo y reprimirlo. Y ese juzgado tenía que, digamos, resolver ese pedido en 24 horas, es decir, lo tenía que resolver el jueves. Por eso fue el apuro de las fuerzas policiales y de la jueza Rodríguez Mentasti, en complicidad con el reverendo turro del fiscal que salió a hablar pelotudeces, como salió a hablar en los medios, perdón Lucía, pero lo tenía que decir, y se apuraron a la mañana a desalojar a los trabajadores y tener antes del mediodía a todos los trabajadores desalojados, detenidos y la fábrica bajo control policial. ¿Por qué? Porque el jueves al pasado al mediodía salió el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, la Sala 6, dictó la medida cautelar y se expresó a favor de los trabajadores. ¿Y ahora? Y ahora se expresó a favor de los trabajadores, expresó que el procedimiento preventivo de crisis que había presentado PepsiCo no lo terminó, y que no solo lo terminó, sino que no pudo evitar ninguna crisis, que los trabajadores debían ser reincorporados en sus puestos de trabajo. Entonces la jueza penal y el fiscal quedaron pedaleando en el aire. El fiscal salió ayer a decir en forma vergonzante, cuando le preguntaron, pero mire que los trabajadores no estaban despedidos formalmente porque no estaban notificados por telegrama, por carta documento, y además había una medida cautelar en curso. Y el fiscal lo que dice es, yo no sé, yo soy abogado penalista, yo de esas cosas no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Con lo cual, digamos, si yo fuera fiscal y viene Tamara y me dice, mire, le quiero denunciar que allá enfrente están usurpando, yo tendría que ir, mandar a la fuerza policial, sacarlos a patadas en el tuje a los que están ahí, y cuando la gente viene me dice, no, pero la gente enfrente tenía un contrato de alquiler vigente, yo decirle, no sé, yo soy abogado penalista, no sé de eso. O sea, lo mínimo que tenés que hacer cuando hay un conflicto laboral en pugna, como fiscal y como jueza penal, es decir, ¿hay algún juzgado interviniendo? ¿Hay alguna medida? ¿Sos fiscal de la causa? ¿Te informás? Pero además se le pidieron audiencias reiteradamente para manifestar ese tipo de cosas y no se recibieron a los trabajadores. Porque ahí los trabajadores, por intermedio de su letra, le hubieran dicho, miren que hay una medida cautelar pedida en el juzgado laboral, así que no accionen penalmente ni por desalojo, porque puede pasar que la justicia, que sí es competente en materia laboral, les diga, esperen porque acá hay algo que está mal. Entonces, está más que claro que el fiscal y la jueza Rodríguez Mentasti, que tiene fotos con el intendente Pose en San Isidro por todos lados y en todas las redes sociales, actuaron en complicidad y rápidamente para tomar el control de la fábrica, desalojar a los trabajadores antes de que el fallo de la Sala 6 se conociera. De manera que acá no solamente hay un accionar ilegal por parte de la justicia y de la empresa, sino que hay una complicidad con el gobierno.
El gobierno nacional se caga en la ley, lo que vimos recién de Patricia Bullrich, hay que respetar la ley, hay que ser respetuoso de la ley. Eso no existe para el gobierno nacional. Claramente no existe. Sí, tremendo. Y hubo además, bueno, una fuerte campaña, podríamos decir, de boicot al mercado, que tuvo, digamos, su grita de diferencia. Bueno, he leído a algunos compañeros que no están de acuerdo con esto de dejar de comprar, que creían que era contraproducente, pero la verdad es que, bueno, pegó mucho en todos los compañeros y compañeras. Salió también de una movilización, que todavía creo no tiene, de una jornada nacional de lucha que está impulsando a los trabajadores, que todavía no tiene ni fecha. No será la del 22 de agosto de la CGT, ¿no? No. ¿Otra en serio? Claro. Sí. No, igual queremos agradecer a todos los que difundieron porque había desaparecido la CGT. Apareció finalmente. Bueno, en buena hora, ¿no? Apareció, así que. Sí. A todos los que aplaudieron en la playa. Sí, estaba la gente aplaudiendo y apareció finalmente. Bueno, los trabajadores despedidos, digamos, de esta planta de Vicente López anunciaron una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo la semana próxima. Bueno, para reclamar por los centenares de despidos que se produjeron esta semana. Hay que ver si a esta orden que emite la justicia de reincorporar a los trabajadores se sostiene esta jornada, cómo continúa. No, además, ¿cuánto caso le hacen al fallo? Bueno, digamos, caso le tendrían que hacer porque, digamos, si no sería un delito, sería el delito de desacato, digamos, ¿no? Las autoridades de la empresa, que no hay autoridades de la empresa, ¿no? Pero las personas que estén interviniendo... Pero no sorprendería, eso hoy. Sí, bueno. Sorprendería, digamos, si acatan el fallo. Sí, claro, digamos. Hoy en día. Lo deberían acatar, pero bueno. También puede llegar a la corte, pues se puede apelar y... Sí, si pero digamos, hay que ver con qué efecto se da porque digamos la medida cautelar, digamos, siempre se da con dos efectos, suspensivo y devolutivo, digamos, ¿no? El devolutivo, digamos, es un efecto cuando vos presentás un recurso y te lo dan con efecto devolutivo, suspende la cautelar. Cuando es con efecto suspensivo, suspende. Cuando no es devolutivo, no suspende. Entonces hay que ver ese recurso de apelación, cómo lo dan. Ok. Vamos a ver. Bien. Seguramente lo van a apelar, pero bueno. Fuerte. Es muy loco todo lo que está pasando. Sí. Además, casos de represión cada semana, ¿no? Estamos viendo. Y fuertes. No, sí, seguro. Y en 40 minutos que vamos al programa ya sumamos 3.600 despidos. Sí. 40 y nos estaríamos olvidando un par. Sí. En junio creo que fueron algo de 3.000 y pico, 3.500, pero concretos. Tenemos el conflicto de Zárate. Las pymes que cierran día a día, los locales que cierran día a día. Sí, por eso, el audio de Vidal que dice que hay un aumento de trabajadores y de puestos laborales. ¿Dónde lo ve? Sí, de hecho los muchachos de Zárate, los muchachos de Atucha fueron al Ministerio de Trabajo a reunirse. Tuvieron justamente el jueves a la tarde tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y cuando salieron le dijeron no hay un mango para la inversión de Atucha, no hay plata. Ahora aumentamos la tasa de la elevada al 26,5, del 25 la mandamos de vuelta al 26,5 para que los muchachos no se vayan al dólar y tengamos otra corrida. Así que estamos garpando 26,5 en dólares por año para la bicicleta, pero para Atucha no hay. Muy contenta la gente que sacó los créditos hipotecarios. No, me imagino, porque aparte si es tasa variable, te va para arriba como gas de buzo, diría un amigo mío. Qué bueno. Sí, bueno. ¿Vamos a un tema o...? Sí. Como quieran. ¿A un tema? Vamos, sí.